Buenas tardes, me da gusto saludarles por este medio nuevamente y pues saber que estamos unidos a través de este, este Facebook, en esta transmisión en vivo, por el canal de YouTube también, que estamos eh, pues poniendo, compartiendo la palabra de Dios después de que es transmitida los miércoles por este medio. Puedes compartirla también por el canal de El Café, ¿no? Cristo, Amor, Fe y Esperanza. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas, porque Dios los tiene con bien hasta el día de hoy, porque Dios está en medio de su hogar, está en medio de su vida, de su corazón, que Dios les guarda, Dios les protege, y por ello pues es un motivo muy grande por qué darle gracias a Dios. Dios es bueno y para siempre, dice su palabra, es su misericordia y nuevas son sus bendiciones, nuevas son sus promesas, sus misericordias también cada mañana. Gracias a Dios. Dios bendiga a Carol, Dios te bendiga, Carolina. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, de sus vidas, de sus hogares. Amén. Y gracias a Dios por los que estamos ahorita y por los que van a estar conectados, y aquellos que lo van a hacer después, pues también damos gracias a Dios por sus vidas, que Dios sea con ustedes en todas las cosas que ustedes emprendan, en todas las cosas que ustedes hagan, o hagan todo para la honra y la gloria de Dios, así como leíamos el miércoles pasado que estuvimos viendo los tatuajes cristianos. Gracias a Dios que tiene muchas vistas ya dentro del canal. Y pues sabemos que Dios es el que hace la obra en los corazones, sabemos que el Señor es el que cambia las vidas. Gracias a Dios, gracias a Dios. Nada más aclarar algo rápido, que eh, este cantante Cristiano Redimidos fue el que él dijo que no, él no estaba tatuado y que no es, para él no es pecado tatuarse, y Funky sí está tatuado ahí. Puse una aclaración abajo del video ahí. Pero bien, lo importante es que compartimos la palabra de Dios, que compartimos lo que dice la palabra y lo que dice eh, cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo que ya han expuesto su punto de vista, que son cantantes, otros pastores. Y lo importante es amarnos, estar juntos, bendecirnos, honrarnos, ¿verdad? Orar los unos por los otros. Y Dios recibe a aquel que no está tatuado y aquel que sí está tatuado. Lo recibe igual y lo ama igual. Eso es lo importante. ¿Amén? Gracias a Dios. Sí, yo sé que en algunas partes, pues sí, pues es un tema tabú, ¿verdad? Un tema tabú, pero es un tema moderno, es un tema de hoy contemporáneo, y gracias a Dios que lo tocamos y que podemos amarnos y recibirnos, y que no es un impedimento eso para estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Eh, el tema del día de hoy es un tema que se llama gente migrante, y también es un tema actual, es un tema que podemos nosotros citar y verlo todos los días. Vemos que hay gente que migra o que emigra a otros lugares. Eh, Ahorita pues nuestro país, México, es uno de los países que más migrantes tiene, y más en este año pasado, pues tuvo mucho migrante, y más en este año también 2023 que va iniciando, eh, tiene mucha migración, y hemos visto cómo diferentes personas, estos venezolanos, colombianos, haitianos, incluso de otros países, no nada más de aquí de Latinoamérica, sino también de África, de Asia, incluso ucranianos que son desplazados por la guerra, eh, y incluso de Afganistán, de aquellos países, de aquellos lugares, también son recibidos por México. En fin, México tiene mucha migración, y es
nosotros como cristianos tenemos que estar preparados para también recibir estas personas, porque van a llegar a las iglesias, a las congregaciones cristianas, porque yo creo que algunos de ellos o muchos de ellos tal vez ya conozcan a Jesús, pero muchos de ellos no les conocen, que tienen otra religión, otra ideología en cuanto a creer en Dios, sobre todo los islámicos y aquellos que son asiáticos, pues también, en este caso los chinos o los japoneses, ellos creen en Buda, tienen otras creencias, pues también nosotros tenemos que estar listos para predicar la palabra de Dios. ¿Amén? Y decirles también que les amamos, que les bendecimos, que formamos parte nosotros del reino del Señor, del reino de Dios, y que aquí estamos para recibirles en cada una de las congregaciones cristianas. Por eso dice la palabra del Señor que la cosecha está lista, pero los obreros son pocos. Necesitamos pedirle al Señor de la mies, que es Dios mismo, que envíe obreros a recoger la mies. Gloria al Señor. Saludo para mi hermano José Jesús Cárdenas López. Dios lo bendiga. Saludos hasta el Golfo de Santa Clara. Y pues Carol, yo creo que está allá en Hermosillo con su familia también. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Gente migrante es el cumplimiento de las profecías bíblicas. Es parte del cumplimiento de las profecías que nuestro Señor Jesús mencionó cuando los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a ser ese tiempo del fin? Y el Señor Jesús le comentó a los apóstoles, y vamos a leer una parte de la palabra ahí en Mateo 24, del 6 al 8, los que tengan la Biblia, lo pueden por favor citar. Tengo la versión, la Reina Valera 60, de 1960, así que me pueden acompañar por favor. Un saludo para Yubitsa López, Dios te bendiga Yubitsa, qué bueno que nos ves este día miércoles, gracias a Dios. Mateo 24, del 6 al 8, dice la palabra, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Dice. Bueno, entonces esta parte de la palabra de Dios, yo leí hasta el 9, ¿no? Pero es hasta el 8 y está hasta principio de dolores. Bueno, esta parte de la palabra de Dios nos habla claramente acerca de las guerras y rumores de guerras. Guerra como la de Ucrania, que todavía aún no se termina, que ha ocasionado muchos desplazados, mucha gente que ha migrado a otros lugares, incluso ha migrado a otros países cercanos como Polonia, a Bielorrusia, también para Turquía, parece ser, y también para la misma Rusia, que fue la que está en conflicto con Ucrania. Ahí mismo también han recibido muchas personas migrantes, y no son miles, son millones de personas migrantes que han cambiado de residencia, que se han ido a causa de la guerra, y estas personas pues necesitan alojamiento, necesitan un lugar donde se puedan alojar, donde puedan vivir, donde puedan comer, donde trabajar, que los gobiernos de esos países pues los puedan atender de una mejor manera, porque recordemos que no nada más van personas adultas, van también parejas, van jóvenes, van adolescentes, van familias completas, y es necesario pues darles un alojamiento que también sea humano, o sea, que tenga que ver también ahí los derechos humanos, en donde se respeten sus derechos humanos, en donde sea digno aquel trato que se le dé. Entonces no es cualquier cosa recibir a personas migrantes, tenemos que verlos como dice la palabra de Dios, recibirles con atención,
recibirles y con amor, recibirles como personas que son seres humanos, que nuestro prójimo también. No estamos acostumbrados a ver personas de otros países a veces y menos de aquellos lugares, pero tenemos que recibirles con amor, así como dice la palabra de Dios, demostrando que Jesucristo está en nuestro corazón. Y eso es algo muy importante como parte del pueblo de Dios, parte del reino celestial, al cual nosotros pertenecemos en esta tierra. Tenemos que dar testimonio que la iglesia del Señor Jesús, la iglesia de Jesucristo todavía está en esta tierra y que está dando frutos, está dando testimonio de amor, de compañerismo, de compartir el pan, de compartir la comida, de recibir a estas personas y darles una buena bienvenida, ¿no? Si están nuestras posibilidades hacerlo, pues hay que hacerlo. Yo sé que hay muchas organizaciones cristianas que hacen estas cosas y también organizaciones sin fines de lucro en varios países que reciben, incluso los gobiernos, por supuesto que dan alojamiento a estos migrantes. Dios bendiga a Oseguera Beni, Dios te bendiga Beni, y yo, gracias, que Dios te bendiga a ti y tu familia. Entonces, estas guerras ocasionan también gente migrante, pero no nada más eso. Dices que se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, como lo vemos, pero pues quisiéramos que no nos toque a nosotros y estamos orando para que esta guerra cese, pero sabemos que hay varios países involucrados y estemos nosotros orando para que pues no sea una guerra mayor, sino que esto sea solamente una guerra entre dos países que pueda cesar esta guerra, terminarse. Ese clamor del pueblo de Dios, nosotros tenemos que estar clamando al Señor también porque cese la guerra, porque nosotros somos personas pues que amamos la paz de Dios, la paz del Señor Jesús, y tenemos nosotros también que pregonar la paz. Amén. Y habrá pestes y hambres. Mucha gente pues se desplaza también por hambre y también por situaciones de enfermedades, por virus, por epidemias. Entonces huyen de estas epidemias, huyen de esos contagios, huyen también del hambre, huyen de la sequía, huyen también incluso de tempestades, huyen de lugares donde no hay cosecha porque hubo inundaciones, hubo también nieve, caída de nieve en demasía y también granizo. Hay muchas granizadas en diferentes partes del mundo, incluso se han intensificado en los últimos años. Vemos como aquí también cerca, creo que en Hermosillo cayó una granizada fuerte con un granizo grande. En Italia, en España, en diferentes partes de aquí de México también, en San Luis Potosí. Entonces el granizo que ha caído es enorme, es muy grande, es tamaño de una pelota de, de tenis, ¿no? Y otros un poquito más pequeños como una pelota de golf, pero es un granizo muy grande. Entonces nosotros tenemos también que estar orando por la protección de Dios sobre nuestras vidas, de Dios sobre nuestras comunidades donde vivimos y también la protección de Dios sobre aquellas personas que necesitan alimento, que necesitan comer, que sus hijos están sufriendo. Tenemos nosotros que ser sensibles a ese clamor de estas personas. Gracias a Dios que estamos en un lugar, en un país bendecido por Dios. Es un país que está recibiendo a muchos migrantes, les comentaba ahorita, de muchas partes del mundo y necesitamos nosotros estar orando para que Dios sostenga en nuestro país y siga siendo un país amistoso, un país amigo, un país que abraza, que en la medida de sus posibilidades puede bendecir a otros que llegan. Muy bien.
Entonces hay por hambres, por pestes y también terremotos, dicen, en diferentes lugares. Hemos nosotros visto que hace poco pues hubo la explosión de un volcán eh, en una isla en donde esta isla pues desgraciadamente las casas que estaban ahí pues ya no son habitables, y estos volcanes pues a veces causan también otro tipo de desastres, también terremotos como el de Turquía y el de Siria hace poco. Entonces, que causa esto también desplazamientos de personas hacia otros lugares, hacia otros países o en el mismo país, eh, que se llaman desplazamientos internos cuando se dan en el mismo país. Entonces, esos desplazamientos también se dan por este tipo de situaciones naturales que no quisiéramos que sucedieran, pero forman parte de lo que dice la palabra de Dios, hablando nuestro Señor Jesucristo, que habrá también terremotos en diferentes lugares. Y vemos que pues hay temblores en toda esta parte del Pacífico y viene hasta abajo, hasta la Tierra del Fuego, hasta por allá a Chile y Argentina. Entonces, todas esas partes es donde hay temblores, terremotos, pero también en Japón. eh, es una franja que corre por el Pacífico y luego va hasta Japón y va hacia abajo. Y otras, por supuesto, para allá en Asia, como lo es Turquía y Siria, pero nosotros tenemos que estar orando también para que esto también cese y que Dios proteja a su pueblo, que proteja a las vidas, las familias del pueblo de Dios y también las familias de los países. ¿Para qué? Para que lo que viene después para el pueblo de Dios es predicar la palabra de Dios, pero también antes de ello predicar con nuestro testimonio, con la ayuda, con el apoyo a estas personas que necesitan de Dios. Gloria a Dios. Voy a comentarles, fíjense, hay desplazados internos, o sea, los desplazados dentro de los mismos países por desastres. Este es un dato del 2019. No se pueden hacer datos muy seguidos porque a veces no es posible para las organizaciones eh, mundiales como lo es la ONU, pero sí se tiene el dato del 2019 de desplazados internos dentro de los propios países. Hubo 24.9 millones de nuevos desplazamientos internos por desastres en diferentes países, de los cuales 23.9 millones de personas desplazadas fueron por el clima, fíjense, por el clima. ¿En qué situaciones? 10 millones por inundaciones, 24, 24.500 por temperaturas extremas. Fíjense que hay mucho calor, mucho calor. Recordemos que aquí en Hermosillo sube mucho el clima, la temperatura, también en Mexicali, pero en otras partes del mundo también ha subido muchísimo. 65.800 por corrimientos de tierra, o sea que se viene la tierra y desgraciadamente muchas personas son sepultadas. Eso ha ocurrido en varias partes del mundo. 276.700 personas por sequías, porque no hay que comer, porque ya la siembra no se pudo hacer. Muchas personas que sufren sequía, sobre todo en África, pero también aquí en México hay partes donde hay sequías. Están esperando las lluvias. Entonces, si no hay lluvias, si no hay siembra, ellos siembran el temporal y esperan lluvia, pero si no hay lluvia, pues no hay cosecha, no germina la semilla, por lo tanto no hay cosecha y no hay que comer. Entonces muchos son desplazados también por sequías, 276.700 personas. ¿Ves? Por incendios también incontrolados, 528.000 personas se han desplazado. Eh, Son muchísimas personas por incendios. Recordemos incendios grandes como aquí en California, en Estados Unidos, e incluso
ha habido incendios en otras partes, también aquí en México. Pues es necesario que nosotros también pues estemos alertas de estas cosas. Cuando dura mucho tiempo sin llover, entonces estamos a expensas de esto. Hay que cuidarnos, hay que estar apercibidos y estar orando también al Señor. 13 millones por tormentas, dice, 13 millones de personas desplazadas por tormentas, por inundaciones, por supuesto, por ciclones, por huracanes y otro tipo de tormentas. Pudiera ser también estos tornados. 11.9 millones por ciclones, huracanes o tifones. Los tifones se dan allá en Asia y los huracanes acá en el Atlántico y los ciclones para acá en el Pacífico. 1.1 millones por otro tipo de tormentas. Muy bien. Pero también hay desplazados 947,000 por fenómenos geofísicos, de los cuales estos fenómenos son erupciones volcánicas, como ahorita les comentaba, son 24,500 personas por erupciones volcánicas y 922,500 por terremotos. Imagínense cuánta gente desplazada, 24.9 millones de personas solo en el 2019. Yo creo que esta cifra, pues yo creo que va a aumentar para ahora, para el 2000, la cifra del 2022 por causa de la guerra, pero estemos orando para que los desastres pues aminores. Sabemos que es parte de lo que dice la palabra de Dios, pero el pueblo de Dios puede clamar al Señor y pedir misericordia. Es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer. Amén. Un saludo para Silvia Banda de Martínez, Dios la bendiga. Arlet Gallegos también, gracias Arlet, Dios te bendiga. Gracias a Dios. A Yenit Llamas, que Dios te bendiga también, Yenit. Gracias. Gracias. Bendiciones también a tu familia. Muchas gracias. Gracias a Dios. 3 países con migrantes climáticos. Fíjense, si alguien ha sufrido por migraciones climáticas, son 3 países, los cuales son la India, Bangladesh y Nepal. Tan así ha sido las inundaciones, los problemas climáticos de estos 3 países, que ya muchos lugares donde ellos vivían, muchas islas e incluso lugares donde están cercanos al mar y donde entran los ríos hacia adentro, ahí en Bangladesh y en la India sobre todo, pues han tenido que irse las personas, migrar, dejar sus casas, porque sus casas son inundadas completamente. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? En Ezequiel 13:13, ahí acompáñenme por favor, Ezequiel 13:13, dice la palabra del Señor. En Reina Valera 1960, recuerden, yo tengo esta versión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. En otra versión dice, así ha dicho Yahvé el Señor. Así ha dicho el Señor. Haré que la rompa vientos tempestuosos con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Esto dice la palabra de Dios en Ezequiel. Recordemos que Ezequiel es un profeta de Dios. Y esto es a causa de la paz falsa de falsos profetas. A veces muchos falsos profetas en muchos pueblos dicen al pueblo, sigan haciendo las cosas así, no hay problema, sigan creyendo en sus dioses, sigan haciendo lo mismo, pero Dios mismo dice, como no me han hecho caso a mí, como siguen las ideas de los falsos profetas, de los falsos maestros, haré que rompa viento tempestuoso con mi ira. Y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Fíjense bien que dice piedras de granizo. No dice granizo, dice piedras de granizo. Entonces esto lo podemos ver cuando ha caído en diferentes partes del mundo, cuando ya el granizo ya es grande, ¿no? Ya tiene una figura como ya de una piedra que ya cabe en nuestra mano, ya se puede considerar como una piedra. Y en Jeremías 5:22, que también
Jeremías es un profeta de Dios que menciona la palabra del Señor. Jeremías 5:22. Dice, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Y esto menciona Jeremías, hablando de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. ¿Cómo es que la gente no teme a Dios? Y Dios mismo está diciendo aquí que Él ha levantado muros para que las tempestades no entren, o sea, para que el mar no entre hacia adentro de las ciudades, hacia adentro de los pueblos. Pero dice, a mí no me temeréis, o sea, se han olvidado de Dios, no toman en cuenta al Dios verdadero, no le piden al Señor, no le alaban, no le adoran a Dios, al Dios verdadero. Dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación de eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerá. Bramarán sus ondas, o sea, ondas grandes de agua, las olas, a veces muy grandes, mas no lo pasará. Dios es el que puso los límites del mar. El problema es que los hombres no han tomado en cuenta a Dios en la historia. ¿Sí? Y muchos países, desgraciadamente hasta el día de hoy, pues siguen tras sus dioses, tras sus tradiciones y no buscan a Dios. Cuando va una persona y les predica de Dios, les habla de Jesucristo, les habla del arrepentirse de sus pecados, pues simplemente no lo toman en cuenta o lo persiguen, hay persecución, o también pues lo meten a la cárcel o lo expulsan del país. ¿No? Entonces, no hacen caso de lo que dice la palabra de Dios. Como ejemplo de ello podemos mencionar al profeta Jonás cuando fue él enviado a Nínive, que él tenía miedo de ir a Nínive, porque ese pueblo de Nínive pues era un pueblo que tenía muchos problemas, había mucho pecado, y pues probablemente lo más seguro era que no le recibieran bien. Entonces, así como este pueblo de Nínive, así hay muchos pueblos, muchos países que no han aceptado a Jesucristo y pues se da estas situaciones, ¿no? Gracias a Dios que a Jonás pues le hizo caso el pueblo de Nínive, aun cuando no quería ir y se iba para otra parte, lo expulsaron del barco en el que iba y fue tragado, ya sabemos nosotros, por un pez grande y fue y lo vomitó, así dice la Biblia, lo expulsó en Nínive, afuera de Nínive, y él tuvo que ir a predicar lo que Dios le había dicho, que le dijera al pueblo de Nínive que se arrepintieran de su pecado. Y es lo que hacen muchos predicadores, muchos misioneros cuando van a otros países a predicar la palabra de Dios. En el caso de la India, he sabido que hay muchos jóvenes, muchas personas, misioneros que van y predican la palabra de Dios a la India. Gracias a Dios que ya hay cristianos en la India, ya hay obra de Dios en la India y están aceptando al Señor. Es muy poco el porcentaje de cristianos, pero Dios está haciendo grandes cosas, al igual que así como empezó en Rusia, que ya hay muchos rusos cristianos, pero también recordemos que dentro de Rusia, pues Rusia tiene la doctrina ortodoxa, ellos conocen a Jesucristo, ellos conocen a Dios, pero tienen ahí su forma de religión. Pero ya está entrando el cristianismo, vamos a decirlo así, evangélico, que les predica el evangelio tal y como nosotros lo conocemos. También en China, por supuesto, en China ya se está predicando de hace tiempo. En China todavía hay persecución, desgraciadamente, pero se está predicando la palabra de Dios. Ya hay más de 10 millones de chinos cristianos, gracias a Dios, y ellos aman la palabra de Dios, ellos desean que llegue la palabra. Cuando llegan Biblias
escritas en el idioma chino. Ellos están contentos, alegres y dan gracias a Dios por tener una Biblia en sus manos. Fíjense, nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque podemos tener una palabra, la palabra de Dios en nuestras manos. Podemos tomarla y podemos compartirla, leerla libremente en nuestras casas, en nuestros hogares o en el camino. Podemos leerla en la iglesia con nuestra congregación para leer la palabra de Dios. Y eso es algo maravilloso que nosotros podemos hacer y a veces no lo valoramos. Amén. ¿Por qué somos bendecidos aquí en México? Porque buscamos de Dios. Porque hay un remanente que busca de Dios. Porque Dios tiene misericordia de su pueblo, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios tiene misericordia de su pueblo. Porque Dios nos protege, Dios nos escucha, Dios está con nosotros. A veces queremos ver muchos milagros y no nos damos cuenta nosotros que nosotros vivimos dentro de un milagro de Dios, que Dios está trayendo paz, que Dios está trayendo bien, que Dios trae alimento, que Dios nos libra de la sequía, nos libra de tempestades y nos trae paz a nuestro corazón, nos da paz a nuestra familia, nos da bendiciones, nos da de todo lo que Él tiene para proveernos, gloria a Dios. Amén. Y es algo por el cual nosotros tenemos que darnos cuenta y darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Gracias al Señor porque podemos comer un pescado como nosotros queramos, podemos comer mariscos, podemos comer aves como pues pollo, ¿no? Podemos comer res, podemos comer muchas cosas, ¿no? Legumbres, vegetales. Gracias a Dios porque la misericordia de Dios está con nosotros en este lugar, en este país. Gloria a Dios. En Lucas 21 del 25 al 27, Lucas 21 del 25 al 27, dice, pero por causa del pecado de la gente, como ahorita comentamos en varios países, el mar se saldrá de su cauce natural. Es por eso que hay muchas inundaciones, desgraciadamente. En Lucas 21 del 25 al 27 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Fíjense bien, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Gloria al Señor. ¿Amén? Con poder y gran gloria. Pero fíjense lo que dice antes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El bramido del mar son las olas fuertes, es este mar aumentado de nivel en donde va a entrar y entra a muchas partes del mundo donde está habiendo inundaciones, pero también está habiendo algo que se llaman tsunamis, que ya vimos un tsunami, desgraciadamente el último allá en Japón. También hubo otro por allá en Malasia, si no mal recuerdo. Entonces son tsunamis que donde ha habido desgraciadamente muchas pérdidas de vidas y también pérdidas de hogares, pérdidas económicas. Y entonces forma parte de lo que dice la palabra de Dios. Dios bendiga a mi hermano Roberto Covarrubias Espinosa. Gracias. Muchas bendiciones. Entonces, ¿por qué está aumentando también el nivel del mar? Este es un problema que los científicos están comentando, que están preocupados porque se está aumentando el nivel del mar. Gracias a Dios, amén. Gracias a Dios. Gracias, sí. Gracias, Jenny Llamas. Si nos da esperanza, dice, y paz en nuestro corazón ante toda preocupación. Amén, gloria a Dios. Amén, así es. Después de pasar tanta mortificación, al final del día malo, nos da esperanza y eso nos sostiene. Amén. Gracias, gracias, Jenny. Así es, el Señor nos da paz y el Señor nos sostiene. La causa del aumento en el nivel del mar
que es una preocupación de muchos científicos, están viendo que se está derritiendo el permafrost. ¿Saben qué es el permafrost? El permafrost es una capa de suelo permanentemente congelada en las regiones polares, pero esta capa se está derritiendo y esta capa es como de 1 metro hasta 1,5 metros. Imagínense, es una tierra congelada que ha tenido años, centenares, miles de años congelada, pero se está derritiendo por el cambio climático. Y vamos a leer lo que dice la nota. Dice, el cambio climático está derritiendo los suelos del permafrost, la capa de suelo permanentemente congelada en las regiones polares, liberando, fíjense bien lo que dice, liberando virus y bacterias antiguos que han permanecido latentes y vuelven a la vida. En agosto del 2016, que no hace mucho, en un remoto rincón de la tundra siberiana llamada Península de Yamal, en el Círculo Polar Ártico, un niño de 12 años falleció y al menos 20 personas fueron hospitalizadas después de haber sido infectadas por el virus anthrax. Fíjense, hay virus ahí, hay enfermedades ahí que estaban ahí y vuelven, dice, han permanecido latentes y vuelven a la vida nuevamente y empiezan a contaminar de nuevo a las personas o animales en aquellos lugares. Es lo que está pasando también, y esa es causa del aumento del nivel del mar, que se derrite ese permafrost, porque esas aguas ¿a dónde se van? Pues se van nuevamente al mar, y eso hace que los niveles del mar, los niveles de agua, en lugares donde está muy bajito los metros sobre el nivel del mar, en algunas islas, en algunos países. Recordemos, por ejemplo, que Holanda es un país bajo, ¿no? Son uno de los Países Bajos. Entonces, es uno de los países donde hay ese pendiente, esa preocupación. Entonces dice en Job 38 del 22 al 23. Vamos a leer ahí en el libro de Job 38 del 22 al 23. Dice el 22, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Hablando de hielo. Se refiere a esto, que tengo reservados. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios, está hablando el Padre Celestial, está hablando nuestro Creador. Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Fíjense bien cómo dice. ¿Has entrado tú, está diciendo a Job, en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Entonces nosotros, como hijos de Dios y como cristianos, como escudriñadores de la palabra de Dios, tenemos que estar conscientes que esto que dice la palabra de Dios tiene relación con lo que están diciendo los científicos acerca de los virus y bacterias antiguos que han permanecido latentes y que están volviendo a la vida. Entonces, desgraciadamente hay muchos virus, hay virus extraños, hay enfermedades extrañas que están surgiendo. Nosotros tenemos que pedirle a Dios protección también de esas enfermedades y que cesen en el nombre del Señor para que el pueblo de Dios siga predicando su palabra. Amén. Pero esto habla acerca de ello y esto va a ser para el tiempo de lo que conocemos como la gran tribulación. Amén. La gran tribulación. Nosotros vamos a estar allá con el Señor. Algunos creen que el pueblo de Dios va a estar un tiempo en la gran tribulación, pero yo soy creyente que no vamos a estar en la gran tribulación. Vamos a irnos con el Señor antes, porque eso dice la palabra de Dios. Amén. Ahorita lo que leíamos, que el Señor va a venir por su iglesia. Amén, gloria a Dios. Así que vamos a estar allá con el Señor. Amén, para siempre. El director del programa de cambio climático de la Fundación Nueva Economía, Andrew Sims, publicó un artículo alarmante en un diario inglés. En él advertía que en 8 años la temperatura de la Tierra aumentaría y que habría una alta concentración de gases. Para TI,
que es una agencia, investigó el tema y consultó con varios expertos en ecología. Y si bien la afirmación parece ser exagerada, todos aseguran que si los países no toman conciencia, en poco más de 30 años la temperatura puede ascender a 2 grados, el límite que la humanidad puede soportar. Fíjense, si ahorita está pendiente, las personas estudiosas del cambio climático temen que suba un grado. Un grado es muchísimo, porque aumentan muchas cosas, pero sobre todo aumenta el nivel del mar y hay preocupación por ello. Dicen que en 30 años puede ser que suba 2 grados y esto es el límite que la humanidad puede soportar. En Apocalipsis 16, del 8 al 9. Ayúdenme por favor a leer. Un saludo para Ceci Durón Villa. Dios la bendiga. Ceci Durón. Alexis Gámez también. Saludos Alexis. Bendiciones. Gracias a Dios. En Apocalipsis 16 del 8 al 9. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Y esto habla de las profecías del Apocalipsis. A mucha gente no le gusta leer el Apocalipsis, pero no es para asustarnos, es para estar listos, más cerca de Dios, preparados, buscar más a Dios, leer más la palabra de Dios, congregarnos en las iglesias, ¿no? Desgraciadamente vemos como muchas iglesias están solas, muchas congregaciones, no hay muchas personas que van a buscar de Dios. Pues es tiempo de estar cerca de Dios, de buscar la presencia de Dios junto con aquellos que gustan gozarse en la presencia de Dios. Amén. Dice el cuarto ángel, Apocalipsis 16 del 8 al 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Fíjense lo que dice y oyendo y leyendo ahorita lo que dicen los científicos, llegar a ascender la temperatura de la Tierra 2 grados más. Habla acerca de esto, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. Fíjense lo que es. Y blasfemaron el nombre de Dios. O sea, estaban enojados con Dios, que tiene poder, dice, sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Okay? Por eso les digo que esto es de la gran tribulación, ¿no? Cuando nosotros ya estemos con el Señor. Pero aún así, estas personas no le dieron gloria a Dios, ¿no? Aún sintiendo ese gran calor, ese quemar de su piel, no le dieron honra y gloria a Dios. No se inclinaron delante de Dios. No fueron como el pueblo de Nínive, que se arrepintió de su pecado, se inclinaron, se postraron delante de Dios, se vistieron de saco y de ceniza, dice también la palabra de Dios. Y todo el pueblo fue edicto del rey y toda la ciudad, todos los habitantes se inclinaron a pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Porque habían pecado delante de Dios. Sin embargo, aquí dice la palabra que estos hombres, y hablando de hombres, mujeres, todos los que existieran o existirán en ese tiempo, dice, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Okay? En lugar de decirle, Señor, perdona mis pecados, Señor, aquí está mi vida, Señor, sí, estoy mal delante de ti, ahora quiero hacer lo grato delante de tu presencia. Blasfemaron el nombre de Dios. Desgraciadamente, fíjense que en muchas partes del mundo donde no se conoce a Dios, pues se blasfema el nombre de Dios, ¿no? Muchas personas no creen en Dios, hay ateísmo en muchas partes del mundo y nosotros como el pueblo de Dios tenemos que levantar la bandera de Jesucristo y decir, todavía hay esperanza, todavía está el Señor, todavía está Dios, todavía hay el tiempo de la gracia donde tú puedes ser salvo, donde tú puedes acercarte al Señor confiadamente ante el trono de la gracia y decirle, perdóname, Señor, mis pecados, perdóname, Señor, porque he pecado contra ti, y arrepentirse
y de su pecado, invitarle a Jesús que entre a su corazón y no volver a cometer pecado. Claro que en el caminar del cristiano nos esforzamos para no incurrir en pecado o en aquel error en el que estábamos, pero si hay en el camino alguna equivocación porque se nos fue, porque pensamos algo indebido o porque no supimos hacer las cosas e hicimos algo indebido, pidámosle perdón a Dios y sigamos caminando en el camino del Señor, porque muchas personas, fíjense que se equivocan en el caminar del Señor y se van de las cosas de Dios, se alejan de Dios, le tienen incluso hasta eh, un rencor hacia Dios o un sentir hacia Dios, y uno no debe de ser así. A veces hay un sentir hacia Dios porque perdemos a un ser querido, y nosotros tenemos que tomar en cuenta, esto ya lo comentamos en un video anterior, que tenemos que tener en cuenta que Dios es soberano, que es el que decide todas las cosas. Él es el dueño de nuestra vida, Él ha creado todas las cosas aquí en la tierra, de Él es dueño de la tierra, amén. Y Él es dueño de nuestra vida, así dice la palabra, que somos nosotros creados por Él y Él es dueño de nosotros. Y ahora que servimos a Jesucristo, somos esclavos de Cristo, así dice la palabra. Hijos de Dios, esclavos del Señor, parte del reino de Dios, parte del redil de Jesucristo. Gloria a Dios. José Antonio Gámez López, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Entonces, esto que dice la palabra de Dios es muy importante. Acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. Más en estos tiempos en donde estamos viendo tantas situaciones difíciles, que estamos viendo guerras, rumores de guerras, migraciones de personas por causas por causas de este tipo. Les voy a leer aquí un dato más acerca de los migrantes en México, que son migrantes sociales, por supuesto, que se refiere a los que están viniendo de otros países. Dice, México es un país en tránsito, origen y destino de procesos migratorios que han alcanzado cifras récord durante el 2022, de acuerdo con los datos manejados por la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, de las Naciones Unidas. A partir de 2020, la nación norteamericana se ha convertido en la segunda del mundo en ver marchar a su población más allá de sus fronteras, solo superada por la India. O sea, México solamente es superado por la India. Tanta gente está pasando por aquí que es increíble el número de personas migrantes que están viniendo, no nada más de Centroamérica y Sudamérica, sino también de otros continentes. El perfil migratorio está cambiando en México. Los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que son Honduras, El Salvador y Guatemala, ya no son los únicos en expulsar a su población. Ahora hay que sumar niveles sin precedentes de personas migrantes que llegan por tierra a México, cruzando a través de Centroamérica, fíjense, desde la República Bolivariana de Venezuela, la República de Cuba, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Haití o incluso desde países de África, de Asia y de Europa, incluyendo Rusia y Ucrania. Imagínense qué tantas personas son las que están migrando o emigrando por medio de México. Y es un comunicado de la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones. Esta notita es de Alejandro Santos Cid, del periódico El País. En Mateo 24, del 3 al 14, que ahorita leímos, pues precisamente habla también de todo ello. Lo vamos a leer completo. 24, del 3 al 14, Mateo 24, del 3 al 14. Y estando él sentado, hablando de Jesucristo, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta parte que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, habla precisamente de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Hay mucha gente que no ama, hay mucha gente que no abraza sinceramente. Desgraciadamente hay muchos hogares desunidos, hay muchos hogares destruidos, hay muchos vicios, no se busca de Dios. Entonces es necesario que nosotros volteemos nuestra mirada y busquemos a Dios en nuestra casa, demos gracias a Dios por los alimentos, que nos levantemos en la mañana y digamos, Señor, gracias por este día, por este nuevo día que tú me das, que tú me concedes vivir. Y de noche, por decirle, Señor, gracias por este día que nos has concedido estar bien, gracias a Dios. Gracias por el alimento, gracias por el vestir, gracias por la salud, gracias por la compañía, gracias por la pareja, por la esposa por el esposo, y gracias por los hijos. Gracias, Señor, gracias por la iglesia, gracias por la congregación, gracias por aquellos que son mis vecinos. Bendícelos también, bendice a mi familia. Tenemos que empezar a buscar de Dios. Amén. Que no se enfríe el amor de Dios en nuestras vidas. Eso es algo muy importante. Que no se enfríe el amor de Dios en tu vida, en tu corazón. Que no se cumpla esta palabra en nosotros. Amén. Dice aquí que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vemos violencia en muchas partes, no nada más en México, en muchas partes del mundo. Y vemos cómo el amor de muchos se está enfriando y de otros se ha enfriado. Entonces, necesitamos nosotros buscar a aquel que tiene el amor. ¿Quién es el que tiene el amor? Es Dios. Porque dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ven? Él es el amor, Él es el sinónimo del amor, y hay que buscar a Dios, que Él tiene el amor para compartirlo. Dice más adelante, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Es que nos conviene perseverar hasta el fin, seguir en el camino del Señor, porque amamos al Señor, porque bendecimos al Señor, porque buscamos de Dios. Amén. Porque amamos a nuestro Señor Jesucristo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Así que nosotros somos los que vamos ahí a entrar. Hay que predicar la palabra de Dios por nuestros medios, que no nos dé pena a nosotros compartir la palabra del Señor por estos medios virtuales en línea. Por supuesto que estamos conectados todos por este medio de Facebook. Pues compartir la palabra de Dios. A veces compartimos en WhatsApp, en Instagram, en YouTube, en varias redes sociales compartimos muchas cosas. Pues que compartamos también un versículo de la palabra de Dios, una imagen ahí que hable acerca del amor de Dios, algo que diga acerca de las bendiciones, decir un Dios te bendiga, qué bueno que estás el día de hoy con bien, con salud. Que Dios sea en tu vida. Entonces, compartir la palabra de Dios en estos tiempos que es tan necesario y que tanta necesidad tienen las personas de escuchar una bendición, de decir, de escuchar a una persona decir, hey, Dios te bendiga, o te bendigo, o bendiciones. Amén. Mucha gente necesita una bendición y más una oración de parte tuya para que su vida sea levantada delante de la presencia de Dios y que ellos también busquen de Dios para que su hogar
en su hogar también esté la presencia de Dios, no nada más en nuestro hogar, también en su hogar. Gracias a Dios. Entonces, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Así que eso dice la palabra del Señor en palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Y retomando acerca de los desplazados por la guerra de Ucrania, pues la guerra en Ucrania ha obligado a más de 8 millones de refugiados a salir del país y buscar protección en otros estados europeos, según los últimos datos difundidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Quise leer esto porque pues es lo que está ahorita latente de todos los días, la guerra en Ucrania, y dice de todos ellos 4.8 millones cuentan con protección temporal, que son desplazados por la guerra, o sea, migrantes de la guerra. 4.8 millones con protección temporal o en un estatus similar en los lugares de acogida, o sea, donde los reciben. Además, hay otros 5.3 millones de desplazados internos, personas que han abandonado sus hogares y que ahora viven en otros puntos de Ucrania, según la última estimación de la Organización Internacional para las Migraciones, que es la OIM. Y esta es una noticia que viene ahí en la página de rtve.es. Ucrania, dice, es un país extenso de Europa Oriental, conocido por sus iglesias ortodoxas, viendo un poco de lo que es Ucrania. Y ahorita comentamos que tiene iglesias ortodoxas, la costa en el Mar Negro y las montañas arboladas. Su capital es Kiev, cuenta con la Catedral de Santa Sofía, con cúpulas doradas, con mosaicos y frescos del siglo XI. En lo alto, junto al río Dnieper, está el complejo del monasterio de las Cuevas de Kiev, un sitio de peregrinación cristiano que alberga reliquias de tumbas, citas y catacumbas de monjes ortodoxos momificados. Pero esa es la religión que hay allá en Ucrania, que es la ortodoxa, iglesias ortodoxas. Y pues también sabemos que hay cristianos que buscan a Dios. Por ahí hay un video en el cual compartí en este canal el café. Lo pueden buscar ahí en el canal. Este video habla acerca de cómo se reúnen los cristianos para orar en Ucrania. Y se reúnen en las plazas, en los lugares donde ellos pueden estar lo más seguro posible, y ellos buscan de Dios. Y otros también donde comparto otro video en donde ellos comparten la palabra de Dios, pero dentro de los búnkers abajo, donde están las conexiones para el metro. Entonces ellos ahí se refugian y ellos están buscando de Dios. Así que nosotros oremos por ellos, oremos para que Dios los proteja, los cubra, los bendiga, que tengan alimento, que Dios los libre de todo mal, de toda muerte, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pero ¿qué tiene Dios prometido para su pueblo? ¿Amén? ¿Qué tiene Dios prometido para ti y para mí, que estamos en la lucha, que estamos en la batalla de todos los días? Amén. ¿Qué tiene Dios prometido para nosotros? Dice, para los que a pesar de todo lo que acontezca hacen su voluntad y le sirven, ¿qué tiene el Señor para nosotros? En Apocalipsis 21 del 3 al 4 y el versículo 7 también dice lo siguiente. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, gloria a Dios, amén. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que venciere heredará todas las cosas, dice el 7, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, gloria a Dios. Así que esto es lo que Dios promete para su pueblo. Si tú
sigues adelante en el camino del Señor y yo sigo adelante en el camino del Señor. Dice, para aquellos que hacen su voluntad y le sirven, los que no, se esfuerzan todos los días. Por eso dice la palabra del Señor, esfuérzate y sé valiente. Bien, dice el Señor, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bien, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que todo lo que hemos comentado, todo lo que el Señor Jesús comentó en el Mateo 24, dice, todas esas cosas pasaron, ahora el Señor va a estar con nosotros y todas las cosas serán nuevas, gloria a Dios. Pero ¿qué va a pasar para los que viven por vivir en esta tierra, para los que no se preocupan por servir a Dios? Saben que hay un Dios, pero no lo toman en cuenta, porque es muy importante que nosotros distingamos entre creer que hay un Dios y creerle a Dios y servirle a Dios. Porque si nosotros creemos que hay un Dios, es necesario que creamos de corazón que existe y que le sirvamos también de corazón. Dice, para los que viven por vivir, aún en las iglesias. Por eso es muy importante que dentro de las iglesias hay un mover, una búsqueda del Espíritu Santo, una búsqueda de Dios, una búsqueda de Jesucristo en estos tiempos que necesitamos del Señor. Dice, sin tomar en cuenta a Dios en su vida. Voy a leerles de nuevo. Por los que viven por vivir, aún en las iglesias, sin tomar en cuenta a Dios en su vida. En Apocalipsis 21:8 dice lo siguiente. Pero los cobardes e incrédulos, ahí le va de nuevo la cita, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien. Un saludo para Aide Estrella. Juanita, Dios te bendiga. Saludos, bendiciones. Así que es muy importante que leamos esta parte de la palabra de Dios. Aquellos que desgraciadamente no hacen la voluntad de Dios, Dios mismo le llama cobardes e incrédulos. ¿Bien? Los abominables y homicidas, dice aquellos que matan, aquellos que hacen abominaciones delante de la presencia de Dios, aquellos que son fornicarios, aquellos que son adúlteros, aquellos que llevan una vida sexual suelta o muy libre, ¿no? Aquellos que no se apegan a lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la sexualidad. Y dice hechiceros también. Aquellos que practican hechicería, brujería, aquellos que creen en cosas que no le agradan a Dios. Y el Señor es muy claro. Y también aquellos que son idólatras, aquellos que creen en ídolos, en imágenes, y que buscan pedirle a una imagen en lugar de pedirle a Dios. Porque Dios está vivo. Dios te escucha, Dios te ve. Amén. Dios está a un lado de ti. Entonces es muy importante que yo tome en cuenta esta parte de la palabra de Dios. Que Dios se da cuenta de todo lo que hacemos. Entonces es muy importante que yo tome en cuenta lo que piensa Dios de mí. Se fue poquito la conexión ahí. Lo que piensa Dios de mí, esforzarme por servir a Dios, buscar la presencia de Dios todos los días, que no se me pase un día sin orar, que no se me pase un día sin adorar, sin alabar a Dios, que no se me pase un día sin darle gracias a Dios por los alimentos. Es triste cuando llegas a un hogar cristiano en donde se dicen que son cristianos y no oran no dan gracias por los alimentos. Eso es triste.
es triste. Tiene que ser algo común en una vida cristiana, común, normal, ¿no? A mí me llama mucho la atención los islámicos, que yo sé que ellos tienen otra creencia, pero me llama la atención que ellos, creo que son las 5 de la tarde y suena una chicharra ahí, y todos donde estén, doblan sus rodillas, se humillan delante de su Dios y hacen una oración. El pueblo de Dios conocemos a Dios, al verdadero Dios. Conocemos al Señor. Sabemos que Dios es real. ¿Por qué no lo incluimos en nuestra vida? Tenemos que buscar la presencia de Dios, doblar nuestras rodillas, humillarnos delante de la presencia del Señor, del verdadero Dios, que sabemos que escucha la oración, que inclina su oído y nos escucha, que levanta al caído, que nos sostiene, que nos protege, que nos ayuda a seguir adelante, que nos guía a toda verdad y a justicia, que ha dado su vida por nosotros en aquella cruz. Entonces, ¿por qué no esforzarnos para servir al Señor todos los días? Gloria a Dios. Muy importante. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Amén. En esta tarde. Ahí donde estén, por favor, cierren sus ojos. Si está alguien con ustedes, tómenle la mano y oramos juntos. Vamos a orar todos juntos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta tarde, una tarde, Señor, de miércoles, hoy que es miércoles 19 de abril. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pido que bendigas a tus hijos, a tus hijas que están ahorita conectados, Señor, por este medio. Señor, gracias, gracias, Señor. Hemos compartido tu palabra y hemos comentado estas situaciones que hay en el mundo, Señor, esta migración, estas personas que van para otras partes, si no tienen hogar, Señor, no tienen que comer, muchos no tienen ya que vestir, solamente lo que traen puesto. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús y te pedimos todos juntos que tengas misericordia de ellos, Señor. Estas personas que son migrantes, que van buscando una ayuda, Señor, te pedimos que nosotros seamos esos vasos por los cuales brindarles también una ayuda, brindarles un alimento, brindarles, Señor, un apoyo para que ellos se puedan sentir un poco, Señor, descansada su corazón, descansada su alma, Señor. Porque ellos, yo sé que necesitan un apoyo. Ellos lloran, Señor. Ellos lloran delante de los gobiernos para que los apoyen. Y muchas veces, Señor, no encuentran un eco de apoyo para sus vidas. Ayúdales, Señor, bendícelos a todos ellos en el nombre de Jesús. Que hay tanto ahorita migrantes, Señor, migrantes de Venezuela, migrantes de Haití, de Colombia, migrantes, Señor, de acá de Honduras, de Guatemala, de Belice, de Haití, Señor, migrantes de África, migrantes de acá de Ucrania, migrantes de otras partes del mundo, Señor, te pedimos que tengas misericordia de ellos, que seas en sus vidas, que guardes sus vidas, que les protejas, Señor, que seas con ellos en el camino, que seas con ellos en el lugar donde están ahí, Señor, en las tiendas, Señor, viviendo, que seas con ellos, que les des alimento diario, que se puedan ellos también tener una vida, Señor, apegada más a lo normal, Señor, que haya misericordia de las personas que están alrededor de ellos y también de los gobiernos, Señor. Y te pedimos también que bendiga los gobiernos para que haya sustento, para que haya un medio, Señor, financiero, para que estas personas puedan ser apoyadas también, Señor. Te pedimos también en esta tarde por el pueblo de Dios, Señor. Por tu pueblo, Señor, por el pueblo de Dios, este pueblo que tú tienes, Señor, en esta tierra, este remanente al cual tú amas, Señor, que nos ayudes
a esforzarnos, a ser valientes, Señor, a buscar tu rostro todos los días, porque sabemos que si alguien tú escuchas, Señor, es aquel que te ha buscado y que ahora forma parte, Señor, de tu pueblo. Aquellos que son tus hijos y tus hijas, dice tu palabra que tú nos escuchas, Señor, que nos alleguemos confiadamente ante el trono de la gracia y que tú escuchas a tu pueblo, Señor. Y te pedimos que en manera conjunta en esta tarde, que tú tengas misericordia de tu pueblo, que nos ayudes, Señor, a levantarnos, que tengas misericordia de aquellos que no se han reunido en una iglesia, que regresen a la iglesia, Señor, que regresen a la congregación, porque, Señor, vemos las señales que se están cumpliendo, vemos las profecías y estas migraciones de gente, esta gente que migra, Señor, a otros lugares, no es otra cosa más que las profecías que se están cumpliendo, Señor. Ayúdanos a esforzarnos todos los días, a estar consciente en qué época, Señor, vivimos, en qué situación estamos y darte gracias, Señor, por las bendiciones que recibimos y también, Señor, ser sensibles con aquellos que necesitan, Señor, un abrazo, que necesitan un apoyo, que necesitan alimento, porque dice tu palabra, Señor, que así nosotros debemos de predicar el evangelio, Señor. Aleluya. Dice tu palabra, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, dice tu palabra, Señor. Fui forastero, aleluya, y me alojaste. Aleluya. Estuve enfermo y me visitaste. Gracias a Dios, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra y hacer, Señor, tu voluntad todos los días, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Padre eterno. Amén. Pues Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes en esta tarde. Que Dios sea con ustedes en toda esta semana, el resto de la semana y el próximo miércoles. Pues nos vemos nuevamente por medio de Facebook, por medio de este canal también que se llama El Café, Cristo, Amor, Fe y Esperanza. Suscríbanse al canal, les recuerdo, tenemos pocos suscriptores, ya va uno más, ya son 17 suscriptores. Queremos que sean muchas decenas y centenas de suscriptores, millares de suscriptores, para que todos estemos compartiendo y darnos cuenta de lo que dice la palabra de Dios y de lo que está aconteciendo alrededor nuestro y también en el mundo. Amén. Pues Dios les bendiga. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y nos vemos también pues en la iglesia, en la casa de Dios, aquellos que nos gusten acompañar el domingo a las 11 de la mañana. Son bienvenidos. Ahí está su casa. Dios me los bendiga y muchas gracias. Gracias por conectarse.